Hola chicos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Miss. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Piero, ¿cómo están? Muy buenos días, chicos. A ver, noto que varios estudiantes no tienen cámara, parece. Tenemos que estar con la cámara encendida, chicos, ¿ya? Para poder tomar la foto. Máximo 8:05 debo estar tomando la fotografía. Alumno que no figura en cámara no es considerado como asistencia por si acaso, ¿ya? Les aviso eso. Y alumno que llegue tarde ya no se les va a dejar ingresar a las clases. Hemos tenido una reunión y esas son las indicaciones que tenemos. Listo. Voy a proceder a tomar la asistencia, ¿ya? Bien, chicos. Espero que no esté de más la indicación de que no es necesario decirles de que estén con la cámara encendida. Alumno que apaga la cámara, automáticamente se le considera como no asistente a clases, ¿ya? Y nos ha dicho que se les envíe la captura inmediatamente a Teacher Canales, porque hay una comisión que a partir del día de ayer, una comisión que está verificando, y ese es un alcance para todos ustedes, está verificando no solamente la asistencia de ustedes, ¿no? La tardanza frecuente, sino también el envío, ¿no? De las tareas y los global tests. Cada maestro está entregando el informe, ustedes vieran en los grupales que tenemos, cada maestro dice fulano, sultano, mengano, no envío tarea número tal. Tales alumnos no están enviando la tarea especificando qué tipo de tarea y si están dando o no los global, para que inmediatamente esta comisión se ponga en contacto con sus padres, ¿ya? Eso es lo que el día domingo que hemos tenido una reunión se nos ha comunicado. Posiblemente los demás maestros les estén diciendo lo mismo. Ya, así es que evitemos dificultades, procuremos estar en son pasivo. Bien, chicos, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un tema que considero que es importante, al igual que les decía en la clase pasada, es importante no solamente porque forma parte de un bagaje amplio de conocimientos que debemos de tenerlos para la vida cotidiana y para nuestra futura vida profesional de repente, dependiendo qué es lo que queremos de nuestra vida con respecto a nuestros estudios. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que muchas veces es, por desconocimiento se cometen muchos errores. Identificar y conocer bien a lo que son los famosos glúcidos. Lo vamos a estudiar con el nombre de glúcidos, pero hay que saber de que los glúcidos también son nombrados como carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares,
osas, ¿no? O sea, reciben esas otras nomenclaturas. El día de hoy nosotros vamos a trabajarlo como, ustedes lo ven en sus libros, con el título de glúcidos. Saber que los glúcidos forman parte de la dieta normal cotidiana porque tienen una función muy importante que es la función energética. Hay componentes, biomoléculas de tipo proteínas, por ejemplo, que tienen como función básica el ser estructural, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que forman parte de la estructura del organismo, llámese una planta, llámese de un animal, llámese del mismo hombre, forman parte de su estructura. En el caso de los glúcidos o carbohidratos, no son estructurales. A veces, cuando se transforman en grasas, de repente sí, pero más que todo tienen una función energética. Gracias a ellos se llevan a cabo muchas funciones en nuestro cuerpo. Yo voy a dar un término general, simplemente voy a pasar a desarrollar el tema, pero para motivarnos un poquito más. Recordar o saber, porque esto ya lo han visto, me imagino, en años anteriores, de que tiene una unidad básica, ¿no? La unidad básica de los glúcidos son, en este caso, los monosacáridos, se le dice, ¿no? Mono 1, un azúcar, ¿no? Un monosacárido. Se une, un monosacárido se une con otro monosacárido, forma un disacárido. Y será un trisacárido, tetrasacárido, etc. Y si tiene más de 10 se llamará pues polisacárido. Y cada uno de ellos, llámese monosacárido, disacárido, polisacárido, tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, el almidón es un polisacárido. La sacarosa es un disacárido. La glucosa es un monosacárido. Entonces, hay que saberlos diferenciar. Y para saberlos diferenciar hay que conocerlos un poquito. Y aparentemente es complejo, pero si nosotros nos ubicamos de repente en la base, que sería en este caso los monosacáridos, y como la glucosa es uno de ellos, de los más conocidos, de los más famosos, fácilmente vamos a poder armar y de repente entender las cadenas que son mucho más grandes. El día de hoy nosotros vamos a, en un primer momento, hacer una parte introductoria, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ya, hijos, vamos a empezar la clase sin antes dejar de agradecer a Dios por la salud y la vida que tenemos, nosotros y nuestras familias, y la oportunidad que tenemos de volvernos a encontrar un día como el día de hoy. ¿Ya? Entonces, voy a compartir algún material que tenemos para que nos sea de repente un poquito más práctico su entendimiento. ¿Ya? Yo tengo aquí, a ver. Voy a reducir este material. Pueden ver ustedes el material que estoy mostrando, ¿verdad? Listo. Sí, Ugarte, te iba a preguntar cuál es el motivo de tus audífonos. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo voy a poner acá un costadito para que puedan, de repente ustedes... Listo. A ver, acá tenemos un material que nos va a servir como guía, ¿ya? ¿Qué cosas son los carbohidratos? Llamados también glúcidos, azúcares, osas. De repente, una de las cositas que tenemos que saber también es que estos famosos carbohidratos, para que lo entiendas bien práctico en tu vida, los carbohidratos los vamos a dividir en dos, en sentido práctico, me refiero a sentido práctico, en dos grandes ramas, ¿ya? Tenemos a los azúcares, todo aquello que tiene dulce, todos los azúcares, y el otro lado, las harinas. O sea, los azúcares y las harinas están dentro de este grupo de los carbohidratos. Decía en sentido práctico, porque a veces lo ubicas mucho más rápidamente de esa manera. Todo aquello que tiene harina, carbohidrato. Que tiene dulce, azúcar, no, pero tiene un poquitito, igual, tenga poquito, bastante, es un carbohidrato, ¿ya? Y tiene como función energética, o sea, sí, es para que tú repongas la energía que estás gastando. Pero si tú no estás gastando energía, porque tenemos nosotros todos en general a nivel mundial, estamos viviendo en estos últimos tiempos más de un año, tenemos una vida sedentaria, no estamos, algunos de repente tomamos como rutina salir a caminar un rato, pero generalmente estamos en casa. Y generalmente en casa
Ustedes, por ejemplo, mediodía, perdón, están sentados frente a la computadora. No hay actividad física. No hay recreo que subes y bajas al tercer piso, segundo piso, vas hasta el cuarto piso, caminas a un salón, vas al baño. No tenemos esa actividad. Y en casa, de repente, los lugares o digamos, las habitaciones, ¿no? Están mucho más cerca. Entonces, son algunos pasos que damos. Procuremos, de repente, dentro de nuestras actividades, estar a la altura de lo que comemos, ¿ya? Estar a la altura de lo que sirve como alimento para nosotros. Porque si yo voy a alimentarme con una buena cantidad de alimentos, se supone que yo debo tener una gran cantidad de actividad física. Pero si no la tengo, no es necesario consumir grandes cantidades de alimentos porque no los necesito. O sea, necesito sí recuperar aquello que voy gastando al hablar, al estudiar, al mirar, al respirar, para que mi corazón late, etcétera, etcétera, que es lo normal. Pero tampoco puedo exagerar en consumir más porque por las condiciones que estamos viviendo no vamos a utilizar ese alimento, ese producto, esa macromolécula cuando llegue a nuestro organismo, no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, esta se va a ir almacenando, ¿correcto? Y cuando esta se almacena, lo que puede pasar es que se va a ir acumulando. Yo puedo almacenar algo para usarlo mañana a primera hora, no sé, tengo gran cantidad de niveles de glucosa en sangre porque mañana yo voy a desayunar a las 9, 10 de la mañana y temprano me voy a hacer una caminata al cerro. O sea, está bien, ¿no? Regreso de mi caminata, ya está listo mi desayuno para reponer lo que he gastado. Pero subí al cerro porque tenía de reserva lo que de repente ingerí el día anterior. Entonces, calculando por ahí, ¿no? Pero si de repente recibo un buen potaje, mi vida sedentaria, yo personalmente, yo estoy toda la mañana hasta la 1 frente a cámaras aquí, como ustedes, a veces de pie, a veces sentada, pero tengo esta vida, ¿no? O sea, estoy aquí, además muevo mis manos. Y en la tarde, a partir de la 1:30, me siento hasta las 7 de la noche. Igualito, o sea, estoy todo el día sentada frente a una computadora sentada. Entonces, en el lapso de 1 a 2, más o menos, por ahí trato de como que me voy moviendo un poquito. No todos los días, obviamente, hay días que no tengo esa actividad, pero generalmente esa es mi actividad. Entonces, mi vida es sumamente sedentaria. Entonces no me puedo dar esos gustitos de ingerir mucha cantidad de alimentos, sobre todo en este caso los glúcidos, porque como son energéticos se van a almacenar y de alguna u otra manera me van a cobrar factura en algún momento. Así es que hay que tomar en cuenta esto. Si fuera una proteína es diferente, porque las proteínas son estructurales, o sea, me van a servir o para desarrollar la estructura corporal, en mi caso no es eso, o para reparar tejidos, que sí es mi caso, ¿no? Porque como yo soy una persona mayor, mis células van muriendo, igual que las que pasa en un joven también, pero ¿qué pasa? Las funciones que yo realizo no tienen la misma, digamos, velocidad o capacidad que de repente en el cuerpo de un adolescente o un joven. Entonces, necesita por ahí una ayudadita para que esté, ¿no?, compensado. Entonces, es diferente. Por eso es que cuando uno ingiere un potaje, debe tener siempre en cuenta qué es lo que mi cuerpo necesita. Yo lo decía en las clases pasadas, ¿no? O sea, cuando hablamos de dieta, hay que saber, hay que entender qué es una dieta. La dieta responde a un requerimiento. Entonces, en la casa, si bien es cierto, la mamita no va a estar preparando un almuerzo para mi hermanito chiquito, un almuerzo para el adolescente, un almuerzo para los jóvenes, un almuerzo tampoco no es para tanto. Pero lo que sí se puede hacer es dosificar. El potaje que la mamá ha preparado hay que dosificarlo. En todo caso, hay que balancearlo de acuerdo al requerimiento. Por decir, ¿no? Un plato común que come una persona adulta, en un niñito le puedo poner un huevo sancochado, ¿no? Le voy a dar un poquito más de proteínas. Lo mismo puede pasar en un adolescente, ¿no?, hasta en un joven de repente, ¿no? No significa que al adulto no le tengan que dar, sino que de repente es suficiente lo que tiene en su potaje, ¿no? En su plato. Igualmente a un anciano tiene una dieta diferente, ¿no? Y si encima de eso de repente hay una persona que tiene padece alguna enfermedad, igualmente hay que balancear la dieta específica para cada persona. No debemos consumir todos por igual, no solamente en contenido, en calidad, sino en cantidad. Hay que balancear en calidad y en cantidad. El pequeño, porque todavía, aunque esté en casa, está jugando con un juguetito, sube, baja, se para, se sienta, de repente todavía tiene actividad. El anciano no la va a tener, ¿cierto? Entonces, repito, la dieta responde al requerimiento de cada persona. En este caso estamos hablando de un compuesto en este caso es una biomolécula llamada orgánica, que es muy importante. Es muy importante porque muchas veces es, digamos, por ignorancia,
es mutilada en algún momento de algunas dietas, ¿no? Dice, no, por favor, nada de harina, no, nada. No, tu cuerpo necesita. Tú no puedes alimentarte solamente con como dicen unos hierbas, ensaladas solamente. Es importante, ¿eh? Pero hay que ver qué tipo de ensalada, porque por decir, si ahí me da una ensalada con zanahoria, con beterraga, con papa, automáticamente yo sé que ahí hay carbohidratos, o sea, no me preocupo. Pero si de repente estoy solamente con lechuga, ¿dónde está el carbohidrato que necesito para que mis células sigan recibiendo la glucosa que necesitan como, digamos, para un requerimiento, digamos, de energía que necesitan las células para que éstas puedan funcionar bien? Va a haber un desequilibrio y eso no es bueno, pues eso es dañino. ¿Correcto, chicos? Entonces, a partir de ello vamos nosotros a conocer un poquito más acerca de los glúcidos, llamados también carbohidratos, para que nos sea mucho más fácil identificar y sobre todo, de repente hacer uso de ellos. ¿Qué cosas son los carbohidratos? O mejor dicho, los glúcidos. Número 1 son compuestos ternarios. ¿Qué significa ternario? Está formado por 3 elementos. ¿Quiénes son? El famoso CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Nunca te olvides eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay compuestos que no van a ser CHO, sino van a ser CHON. Hay otros compuestos que también son CHON. Por ejemplo, los lípidos también es carbono, hidrógeno, oxígeno. Son igualitos, pero las funciones aparentemente son las mismas, pero hay una diferencia. Los lípidos son de almacén, dice, ¿no? Vamos a ver, después vamos a ver eso. Entonces dice, son compuestos ternarios. Su fórmula general es la de CH2O, ¿no? Siempre sub N, porque va a depender mucho de la cantidad de moléculas que haya. Mayormente son solubles en agua. ¿Qué significa eso? Que se pueden diluir en agua, ¿no? Conocidos también como carbohidratos, ya les he dicho, también le dicen osas, hidratos de carbono, etc. Tienen origen en la fotosíntesis. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando las plantitas, cuando los vegetales verdes desarrollan el proceso de la fotosíntesis, ya saben ustedes que necesitan de algunos factores como es la luz, el CO2, el agua y los minerales que están en el subsuelo y la clorofila de las hojas. Estos elementos, entre ellos se combinan, ¿no? Forman parte de una reacción química y como producto de este proceso fotosintético se va a liberar el oxígeno y glucosa, ¿ya? Entonces, esta glucosa, pues como aquí dice, tiene un origen en el proceso de fotosíntesis que realizan los vegetales verdes. ¿Cuáles son las funciones? Dentro de las funciones vamos a encontrar algunas que son famosas, como por ejemplo la energética que les acabo de hablar, ¿no? La función energética es una de las principales funciones de los carbohidratos, en este caso de los glúcidos. Cuando a mí me hablan de función de reserva, reserva significa que es que se guarda, ¿no? Reserva. Vamos a reconocer que los glúcidos se reservan en forma de glucógeno, así se llama, glucógeno. Cuando está en mi organismo guardadito se llama glucógeno. Y cuando está guardadito en las plantas, cuando está almacenado en las plantas se llama almidón, ¿correcto? Glucógeno y almidón, ¿qué cosas son? Son glúcidos de reserva. Tiene una función estructural, que significa esto, que forman parte de la estructura de la construcción del edificio de algunos, digamos, organismos o estructuras mismas, ¿no? La celulosa, por ejemplo, ya forma parte estructural de los vegetales. ¿Por qué? Porque la celulosa la encontramos en la pared de las células. Entonces, se dice que la celulosa pues tiene una función estructural porque está en las paredes de los vegetales. Y también tenemos a la quitina. La quitina también es muy importante porque a veces no lo conocemos, pero es quien forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Ustedes han visto un artrópodo, por decir, tipo el insecto de la cucaracha, por ejemplo. ¿No han visto que su exoesqueleto es rígido, es duro, ¿no? Esa característica media resistente, dura, es, digamos, la expresión de la quitina, ¿no? Esa es quitina. Así que es importante por ahí identificar esas funciones. Además de esto, puedo comentarles de que los glúcidos se clasifican, ¿ya? Vamos a ver algunas clasificaciones. Por ejemplo, las clasificaciones que yo puedo observar o tener de ellos lo vamos a clasificar en monosacáridos. El prefijo mono significa uno, ¿no? Un azúcar. Ahora, esta única azúcar que podemos observar dice que puede estar formado por diversos números de carbonos. Cuando está formado por 3 carbonos, se llama triosa. Si tiene 4 carbonos, se llama tetrosas. Si tiene 5 carbonos, se llama pentosas. Escuchen bien a la pentosa y acuérdense, porque esta pentosa
va a formar parte de los ácidos nucleicos en algún momento, acuérdense, ¿ya? Es un monosacárido. La pentosa es un monosacárido que forma parte de los ácidos nucleicos, ¿ya? Dentro de las pentosas tenemos a la ribosa y tenemos a la desoxirribosa. La ribosa formará parte del ARN, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa formará parte del ácido desoxirribonucleico. Luego tenemos a la hexosa. Las hexosas, pues, se hicieron famosas. ¿Por qué? Porque forma parte de ellos la glucosa. La glucosa es muy famosa, es muy conocida. Los diabéticos, por ejemplo, la conocen mucho, ¿no? Otra hexosa, por ejemplo, que es un monosacárido, es la galactosa y la fructosa. Algunos le dicen fructuosa y otros le dicen fructosa, no te hagas problemas, ¿ya? Lo encuentras como fructuosa o como fructosa. Entonces, aquí tienes 3 casos de hexosas, ¿no? La glucosa, galactosa y fructosa. Ella formará parte, pues, de la galactosa de la leche y la fructosa del azúcar de las frutas, ¿no? Acá tenemos algunas representaciones de estructuras químicas. Acá por su grupo funcional dice que pueden ser aldosas o pueden ser cetosas también. Pero la clasificación más conocida es esta, ¿ya? Entonces, además de los monosacáridos mono 1, vamos nosotros a encontrar también a los disacáridos, ¿no? Los disacáridos forman parte de un grupo que se conoce con el nombre de oligosacáridos. Los oligosacáridos están formados, si el monosacárido está formado solo por una unidad, ¿no? De los glúcidos, acá los oligosacáridos están formados por más de un monosacárido, ¿no? Oligo es más de uno, dice, de más de 1 hasta 10. Si tiene 2, se llama disacárido. Si tiene 3, trisacárido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Aquí comentamos un poquito acerca de algunos disacáridos que son los más conocidos. Resultan la unión de 2 monosacáridos, ¿no? Mediante enlace glucosídico, que lo vamos a ver ahorita. Conocidos tenemos a la maltosa, que está formada por 2 glucosas, mira. Lo que te quiero comentar aquí es lo siguiente, para que no te vayas a complicar la vida. Cuando yo hablo de los disacáridos, por ejemplo, todos, porque hay masa, hay más, todos tienen como base a una glucosa. Miren, tienen como base glucosa, glucosa, glucosa. Todos tienen glucosa. La única diferencia va a estar quién acompaña a esa glucosa. En el caso de la maltosa, a esta glucosa le acompaña otra glucosa. En el caso de la sacarosa, a esta glucosa le acompaña la fructosa. Y en el caso de la lactosa, a esta glucosa le acompaña la galactosa. ¿Te acuerdas de la fructosa que vimos hace un momento? ¿Te acuerdas de la galactosa que vimos hace un momento dentro de los monosacáridos? ¿Correcto? Miren, este es un mono, forman 2. Monosacárido, monosacárido, disacárido. Monosacárido, monosacárido, disacárido. Acuérdate, todos tienen como base a una glucosa, todos. ¿Correcto? Ahora, nosotros vamos a ver en este momento a los polisacáridos. El prefijo poli significa varios, ¿no? Más de uno. Entonces, los polisacáridos son macromoléculas, son polímeros, dice, ¿no? Formados por monosacáridos. En el caso del monosacárido, polisacáridos específicamente son más de 10. Acuérdate, monosacárido 1, oligosacáridos de 2 a 10 y polisacáridos más de 10, siempre, ¿correcto? Dentro de estos polisacáridos tenemos algunos, más conocidos, por ejemplo. Acá le dicen que son homopolisacáridos, aquí le dicen heteropolisacáridos. Vamos a nombrarlos a cada uno de ellos. El almidón, que les decía hace un momento, es reserva energética, ¿ya? Amilasa, amilosopectina. El glucógeno, reserva de animales. Reserva energética en plantas. El almidón es en plantas y el glucógeno es en animales. Perdón, sí está bien. La celulosa forma parte de la pared celular en algas y en plantas. La quitina, componente de la pared celular de los hongos. Y ya sabes también de los, en este caso, de los artrópodos, ¿no? Acá tenemos el ácido hialurónico, al sulfato de condroitina y la pectina, ¿ya? Entonces, más o menos, a grosso modo, la historia de los glúcidos, a grosso modo. Acá de repente recordate lo siguiente, cuando yo hablo de los disacáridos, cuando yo me refiero a los disacáridos o a los polisacáridos, a cualquiera de ellos, siempre es bueno que nosotros tengamos con claridad lo siguiente. Bueno, voy a eliminar de la lista a Bella y a Nicolás, ¿verdad? Nicolás Gamboa. Son alumnos que apagan cámara y ya se ha dicho automáticamente salen de la lista. Decía, cuando yo tengo, por decir, un monosacárido mono 1, es como que fuese solamente mi puño, ¿ya? Si yo tengo un disacárido, se supone que son 2, ¿ya? 2 monosacáridos.
Siempre entre un monosacárido y otro monosacárido, para que esos estén de manera unida y formen un disacárido, no te puedes olvidar que entre ellos hay un enlace que los mantiene unidos. Podríamos de repente nosotros precisarlo de esta manera, ¿no? Miren, yo tengo aquí un monosacárido, enlace y otro monosacárido. Este enlace, ¿no? Tiene un nombre específico y hay que recordarnos porque se puede confundir con las proteínas. Este enlace se llama enlace glucosídico. ¿Ya? El enlace se llama enlace glucosídico. Entonces, es específico. Cada macromolécula, en este caso, cada biomolécula tiene un nombre específico para su enlace. Por ejemplo, en los carbohidratos glúcidos se llama glucosídico. En las proteínas es peptídico, por ejemplo. Y como que suena parecido. Así es que hay que recordarlo. Acuérdate porque si me dicen glucosídico, viene como a glucosa y la glucosa son pues glúcidos, ¿no? Entonces, no te olvides, el enlace entre un monosacárido con otro monosacárido se llama glucosídico. Este enlace glucosídico, por ejemplo, generalmente se hidroliza, se rompe cuando frente a ellos actúan sustancias. Por decirte un ejemplo para que no te olvides. El caso de los carbohidratos, a diferencia de otras biomoléculas, como las proteínas, por ejemplo, su metabolismo se inicia desde la boca. ¿Cómo así? Tú tienes un pan que es un almidón, ¿verdad? Es un polisacárido, es un glúcido. Entonces, desde el momento que tú estás formando el bolo alimenticio, lo estás masticando por la acción mecánica, de triturar con tus dientes al pan, tú lo vas triturando al pan, desde ese momento el pan está en contacto ¿con qué? Con la saliva que está en tu boca. En la saliva se encuentra una enzima, ustedes saben que las enzimas son proteínas catalizadoras, dice, ¿no? Entonces, hay una enzima de nombre amilasa. Es más, amilasa tialina, amilasa. Entonces, esa amilasa que está en la boca, que está en la saliva, ¿no? El pan entra así, ¿ya? Monosacárido, monosacárido. Como es un almidón, tiene que haber otro monosacárido, más otro, más otro, más otro, más otro, más de 10. El almidón es más de 10. 1, 2, 3, 4, 5, más de 10, ¿correcto? Ahí está el polisacárido. ¿Qué cosa hace la saliva, la amilasa que está en la saliva? La amilasa que está en la saliva lo que va a hacer es romper este enlace. O sea, de lo que está así, lo que va a hacer es romperlo de tal manera que, bueno, pues vamos a decir, lo rompe de tal manera que cada monosacárido se queda libre. O sea, se separa. Ya no van a ser dos, sino van a ser solamente uno. Y si es una cadena de más de 10, cada uno de ellos se va a independizar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el enlace se va a romper. Desde ahí ya empieza el metabolismo de los carbohidratos por la acción, como les digo, de esta enzima denominada amilasa. Entonces, cuando tú tienes el bolo alimenticio, que ya está embebecido con la saliva, y pasa por el esófago, ya está en su proceso inicial de metabolismo, o sea, de descomposición. Descomposición no de putrefacción, sino descomposición, de catálisis, ¿no? De catabolismo. Los enlaces se van rompiendo y la macromolécula se va convirtiendo en micromolécula. Cuando esta llega al estómago, luego se forma parte del quimo, luego forma parte del kilo para pasar por el intestino y poder ser absorbido. Porque entiende tú que ese pan que comimos, ¿no? Que es una macromolécula, va a ser absorbida en forma de micromolécula, más conocida como monosacárido o glucosa, específicamente hablando. Y es así como va a pasar al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo no viaja almidón, no viaja la macromolécula de más de 10, no. Por el torrente sanguíneo viaja por unidad. De repente está como disacárido, pero generalmente es como monosacárido, en este caso como glucosa. Y es como glucosa, como viaja y como va a llegar a la célula para brindarle la energía que necesita. ¿Correcto? Entonces, no olvidemos fundamentalmente este tipo de enlace. ¿Por qué? Porque este enlace lo vamos a volver a ver en otro compuesto, ¿no? En otra biomolécula. Entonces, sí, pero si no es un glúcido, si no es un carbohidrato, ¿por qué está presente? Lo vamos a ver en los ácidos, en los ácidos nucleicos, cuando formamos parte, se constituye pues lo que se conoce como un nucleótido, ¿ya? Pero fundamentalmente los enlaces glucosídicos forman parte de los glúcidos, ¿ya? Es quien mantiene unido a uno con el otro. Entonces, dicho esto, nosotros podemos ya iniciar el desarrollo de nuestro tema el día de hoy, ¿ya? Hay muchas más cosas para hablar, pero es lo que por lo menos el colegio, hasta ahí les pide el colegio,
Entonces vamos a ver de qué se trata. Voy a compartir este material un ratito. Parece que está un poquito... Está desconfigurado. No sé si es mi computadora o es el producto mismo. Lo voy a eliminar, ¿ya? Voy a eliminarlo mejor para que no se malogre mi... Un ratito, chicos, ya voy a solucionar este pequeño impasse. Ahora sí lo podemos ver, ¿no, chicos? A ver, avíseme, por favor. ¿Se ve completo? Sí, Miss. Sí, Miss. Gracias. Este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, entonces, ¿ya? Glúcidos, este es nuestro material del texto. Vamos avanzando un poco la teoría para poder luego quedarnos con la parte práctica, ¿ya? Glúcidos, llamados también carbohidratos, ya les avisé, azúcares también se le conoce como osas, son biomoléculas orgánicas, no te olvides. Recuérdate que la materia viva estaba formada primero por bioelementos y biomoléculas. Y dentro del grupo de biomoléculas tenemos a las biomoléculas inorgánicas, que vimos la clase pasada, y las orgánicas. Dentro de las orgánicas teníamos a los carbohidratos, a los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En este caso vamos a empezar estudiando solamente a los carbohidratos llamados también glúcidos, llamados también azúcares u osas, ¿no? Son biomoléculas orgánicas ternarias, no te olvides de este término, son ternarios. Es necesario recordarlo porque luego se puede prestar a confusiones, ¿ya? Te quiero subrayar. Astro, tú también subraya con tu resaltador aquellas ideas que tú consideres que son importantes, ¿ya? Un ratito. Se está complicando está engreído el material este. Listo. ¿Ya? Acá, importante, ternarios, que está compuesto por ¿quiénes? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Eso es lo más importante. Está conformado por esos... Carla, por favor. Ay, perdón, disculpe. Ya. Entonces vamos a continuar. Lamentablemente no se puede hacer dos cosas a la vez. Listo. Habíamos dicho también que tiene como principal, cuyas principales funciones, dice, en los seres vivos, son el prestar. Esto es lo importante, ¿no? Dice aquí prestar, en todo caso, contribuir con su energía, con su contenido energético, ¿ya? Y esto es lo que ustedes nunca deben de olvidar. Los carbohidratos tienen como función principal, ¿qué cosa? Una acción inmediata. ¿Eso qué significa? Que si tú te comes un pan con mantequilla, el pan lo vas a consumir, lo vas a procesar rápido. En cambio, la mantequilla te va a quedar para más tarde, porque el pan es un carbohidrato y la mantequilla es una grasa. Entonces, tienen digamos, un proceso diferente. Si bien es cierto, los dos son energéticos, tienen un proceso diferente. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. ¿Cuál es la trascendencia biológica, no? ¿Para qué sirve, por decir? Fuente de energía, listo. Dice, la energía diaria que gastan los seres vivos proviene generalmente de los glúcidos, en especial de la glucosa. Estos, al catabolizarse, ya sabes tú que el proceso de metabolismo tiene
anabolismo y tiene catabolismo, ¿no? O sea, cuando se rompen sus enlaces, estos van a liberar energía para cualquier trabajo celular. ¿Cuál es otra de las funciones? Estructural, ¿no? Normalmente la función estructural es típico de las proteínas, pero en este caso los glúcidos también cumplen esa función, pero no de repente en organismos como los nuestros, ¿no? Algunos grandes glúcidos, como los polisacáridos, constituyen parte de la composición química de diversas estructuras de sostén y soporte de algunos organismos. No en nosotros, por si acaso, no en nosotros, pero sí hay que tomar en cuenta en otro tipo de organismos, como por ejemplo los vegetales, ¿no? Como por ejemplo en los vegetales. A ver, ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo, dice, la ribosa, ¿no? Que forma parte del ácido ribonucleico, la desoxirribosa forma parte del ácido desoxirribonucleico, la condroitina forma parte de los huesos y de los cartílagos, por si acaso. A veces las abuelitas, por ejemplo, les duelen mucho las articulaciones, los huesitos, por ejemplo, ¿no? Tratamiento, le dan productos con condroitina, ¿no? Peptidoglicanos forman parte de la pared celular de las bacterias, ¿ya? Esto es importante recordarlo. La quitina, ya les comenté, ¿no? La pared celular de hongos y exoesqueleto de los artrópodos. Esa característica durita que tiene la cucaracha, los cangrejos, por ejemplo, es por la quitina que tiene. Y la celulosa, que forma parte de la pared celular de los vegetales, y también dice de algunas algas, ¿ya? En un caso, algunos urocordados están recordándonos también. Y acá viene una tercera función que sería la de almacén. La glucosa puede llegar a almacenarse tanto en las plantas, en la tallo, en la raíz, en las hojas, como en los animales. En los animales, ¿dónde se almacena? En el hígado. Pobrecito hígado, cuando nosotros consumimos una gran cantidad de carbohidratos en estos días y no lo consumimos, ¿no es cierto? No lo consumimos al carbohidrato porque estamos sentaditos o echaditos, no lo gastamos. Entonces, ese carbohidrato se va almacenando, ¿dónde? Pobrecito en el hígado. Y ese hígadito ya pues no tiene qué hacer y ya está sumamente agotado. En los músculos también dice. A este proceso se le conoce como glucogénesis y gluconeogénesis, ¿no? O sea, formación de glucógeno. El glucógeno es una reserva energética en animales, no te olvides, y el almidón, reserva energética en las plantas. ¿Cómo clasificamos a los glúcidos? De la siguiente manera, ya lo comentamos. Los monosacáridos son azúcares simples y no te olvides esta partecita, por favor. Son considerados la unidad fundamental de ¿quiénes? De los glúcidos. Unidad fundamental de los glúcidos. Nunca te olvides de eso, por favor, que es cultura general, exámenes de admisión sobre todo. ¿Ya? ¿Qué existen? Dice, su fórmula es CH2O, ¿no? Con N, porque eso es puede tener diferentes valores, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Son de sabor dulce y solubles en agua. Hablamos de los monosacáridos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo con el número de átomos, ya les he dicho. Si tiene 3 triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas, acuérdate de los ácidos nucleicos. 6 hexosas, acuérdate de la glucosa, que es con la que estamos trabajando, la galactosa y la fructosa. Y también tenemos a las septosas, ¿no? Que no son muy conocidas. Los más famosas son las hexosas, por la glucosa, y las pentosas, que tienen que ver con los ácidos nucleicos. Luego tenemos a los disacáridos, D2. Están formados por la unión de dos monosacáridos mediante enlace glucosídico. Ahí está el enlace glucosídico. Fórmula C2CH22O11. Los disacáridos más importantes son la sacarosa, conocidísima, llamada también azúcar de la caña. Es el azúcar de mesa, el que consumimos todos los días. Constituye el disacárido de mayor consumo. Está formada por la unión de ¿quiénes? ¿Quiénes forman a la sacarosa? Aquí lo tenemos. La glucosa, mire acá está, esto es lo que tienes que recordar. La sacarosa está formada, ya te dije, de base todos tienen glucosa, que está acompañada ¿por quién? Por la fructosa. Por eso que se le llama azúcar de caña también, ¿no? Porque por la fructosa, por la fruta. Tenemos ahora la lactosa. Lactosa es el azúcar de la leche. Constituye la principal fuente de carbono y de energía para el lactante. Es muy importante. Está formado por ¿quiénes? Por la glucosa. Miren nuevamente la glucosa, que está acompañada ¿de quién? Está acompañada de